buenas noches para todos ustedes. De verdad nos sentimos muy alegres de poder nuevamente estar como familia, allí en casita, unidos, dispuestos con todo su gozo, con toda su alegría, para deleitarnos en la presencia del Señor, para acercarnos el día de hoy, esta noche, y levantar un altar de adoración allí en medio de tu casa, con tu familia, con tus hijos. Tú que nos estás viendo a través del canal YouTube, qué bueno que puedas darle gracias a Dios con una sonrisa y decirle: Señor, aquí estoy, gozoso, dispuesto para adorarte, para bendecirte. Y quiero regalarles dos pasajes en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, porque quiero que en esta noche le demos gracias a Dios por la bendición de ser sus hijos. Y dice el versículo 12: mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tú has nacido de Dios. Él nos ha dado ese privilegio. Tú que le has recibido, tú que creíste en su nombre, tú y yo hemos abierto tu corazón. Un día tuviste ese encuentro personal con el Señor, le dijiste: Señor, entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida, y a ti te ha dado ese privilegio de ser tu hijo. Te ha insertado a esa gran familia, esa familia especial, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Y yo creo que esta noche debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos gozosos, deleitosos de poder decirle al Señor: Señor, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Dios, y gracias, Jesucristo, por haber dado la cruz, dado tu vida allí en la cruz del Calvario, haber derramado tu sangre a favor de nuestra vida, y darle gracias al Espíritu Santo, porque es esa compañía, ese consolador que Él nos dejó para que pudiéramos recibir esa revelación de parte del Padre, para que Él fuera esa guía en nuestra vida. Yo creo que mejor compañía no podemos tener, y en esta noche vamos a adorar a esa presencia del Señor, vamos a bendecir su nombre, y allí donde estás, si sientes levantar tus manos delante de Él y darle gracias. Dale allí con tus propias palabras esa gratitud al Padre y dile: Señor, gracias porque hasta el día de hoy he podido sentir tu cuidado, he podido sentir tu compañía, he podido sentir, Señor, que tu presencia me ha resguardado, ha estado conmigo en medio de toda esta situación, he podido ver la provisión. Dale gracias a Dios por esos alimentos que has tenido en tu mesa, porque has podido estar en familia, porque han podido deleitarse a pesar de los momentos difíciles que de pronto puedas estar viviendo. También dale gracias al Señor, dale gracias porque un día esa mirada de amor se posó sobre tu vida, porque un día abriste tus manos para recibir ese regalo de la salvación, porque pudiste experimentar de ese amor inagotable, ese amor del Padre Celestial que se acercó a ti, te atrajo con esas cuerdas de amor, y hoy puedes estar delante de su presencia. Hoy cada uno de los que estamos allí adorándole, nos acercamos a ese trono de gracia, a ese trono de misericordia. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con gratitud, con un corazón agradecido, porque un día, Señor, nos hiciste aceptos delante de ti, nos adoptaste como tus hijos, nos llamaste para ser parte de tu familia, y hoy podemos decir que somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por ti, ese pueblo escogido, ese real sacerdocio, Señor. Gracias porque por ser tus hijos tenemos derecho a esas bendiciones, a esas promesas, Señor, que tú has dejado en tu palabra. Gracias porque por ser tus hijos podemos con orgullo, Señor, decir: tenemos al mejor Padre, a ese Padre que nos ama con ese amor inagotable, con ese amor que nunca falla. Y a ti, Padre Celestial, venimos a rendir nuestra vida en esta noche, a decirte, Padre Celestial,
que rendimos nuestra vida en adoración a ti, que nos deleitamos, Señor, en tu presencia. Allí donde estás, dile: Señor, me deleito en tu presencia, porque tú nos viniste a rescatar, bendito Dios. Tú trajiste esa salvación a nuestra vida, bendito Padre. Y hoy podemos disfrutar de esa libertad. Hoy podemos disfrutar, Señor, de esa salvación. Hoy podemos disfrutar, Señor, del gozo de tu presencia, bendito Padre Celestial. A ti venimos en esta noche con todo nuestro ser, para que tú tomes el control de nuestra vida. Y allí donde estás, dile: Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya, Padre Celestial. Somos tuyos. Somos tus hijos. Dile al Señor: vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Y ahí donde estás, levanta tus manos delante de Él y dile: Señor, es en tu presencia donde yo quiero estar. Es en tu presencia donde yo siento la paz, la seguridad para mi vida. Y dile a Él: con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te
estás, adora en la presencia del Señor. Ese es un tiempo donde puedes con tus propias palabras decirle al Señor cuán agradecido estás porque un día te rescató, porque te sacó de ese hoyo, porque sacó tus pies de ese lodo cenagoso y te colocó sobre roca firme. Es allí donde tú puedes aprovechar en este momento y levantar ese altar de adoración para Él, donde tú puedas decirle: con toda mi fe te adoro, con todo mi amor, Señor, te honro, Padre Celestial, con mi fe, esa fe que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo en este momento, Señor. Te exalto, Padre Celestial. Aunque mis ojos no te vean, aunque no pueda tocarte con mis manos, yo creo que tú estás a mi lado. Y por eso con todo mi ser te exalto. Y con tu voz le vas a exaltar en esta noche. Le vas a dar toda la alabanza, toda la honra solo a Él. Dile a Él: mi fe exaltaré, mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Levanta tu voz y dile: con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Te exaltamos con todo nuestro ser, Señor, porque tú eres la razón de nuestra alabanza. Tú eres la razón, Señor, por la cual nos deleitamos y nos gozamos en tu presencia, bendito Dios. Y por eso, hoy, en nuestro hogar, en nuestra casa, Señor, en este lugar, clamamos para que tu presencia descienda sobre cada vida. Descienda sobre tus hijos, Señor, en este momento. Y que en medio de estas circunstancias, Señor, en medio de cualquier necesidad que pueda haber en las vidas, tu gloria se manifieste de una manera poderosa, Señor, en cada uno. Que mientras allí en sus casas, Señor, te alabamos, te bendecimos, levantamos nuestras manos, Señor. Sabemos que tú, Señor, estás obrando en medio de nuestra necesidad. Tú estás obrando en medio de nuestras circunstancias, Señor.
porque tú eres nuestro Dios. Tú eres ese Dios poderoso al cual amamos y al cual deseamos, Señor. Por eso clamamos por tu presencia cada día. Y hoy, Señor, te rogamos que tu presencia descienda en medio de la alabanza de tu pueblo. Que tú te goces en medio de nosotros y allí donde estás te vas a gozar en la presencia del Señor. Le vas a decir: Señor, ven en medio de mi alabanza. Hoy quiero que desciendas en mi casa y te goces en medio de la alabanza mía, en medio de la alabanza de mi familia, Señor. Porque queremos sentir tu gloria, queremos sentir tu presencia allí donde estás. Y si le regalas una sonrisa allí al Señor, y clama por esa presencia. Clama por su presencia allí en medio de tu hogar. Y dile: Señor, anhelo tu presencia en este lugar. Anhelo tu presencia en mi vida, en mi familia. Gózate en medio de mi alabanza, Señor. Dile a Él: gózate en medio de mi alabanza y mi adoración. Hoy quiero danzar para ti. Hoy quiero que tú te goces con mi adoración, que tú te goces con mi exaltación, poderoso Rey. Porque solo tú eres digno de recibir gloria, honra. Así es, Señor. Tú eres ese Dios poderoso, ese Dios grande, incomparable, al cual adoramos. Y danza para Él. Y todos juntos. Oh, 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 somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Importante eres tú, el más anhelado eres tú, Cristo mi Rey, mi Señor. Desciende aquí, ven desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Oh,
danza, ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Este es tu lugar, Señor. Ven, desciende. Ven, desciende. Ven, ven y danza. Ven y danza. Ven, desciende. Ven y danza. Levanta tu voz y di. Ven, desciende. Ven y danza. Danza para el Señor. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Oh, 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 ¡aleluya! Damos toda la gloria a ti, poderoso Dios. Te honramos con toda nuestra vida. No hay otro como tú, Señor. Y esa presencia es la que anhelamos tener siempre en nuestra vida. Esa presencia, Señor, es la que nos guarda. Tu presencia, Señor, es la que nos cubre. Y en tu presencia nos sentimos seguros, Señor, como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Podemos, Señor, tener esa confianza, Padre, que aunque queramos huir, Señor, de tu presencia, no lo vamos a poder hacer. Porque tu amor, Señor, nos cubre. Porque esa misericordia nos alcanza, Señor. Por eso, el mejor lugar donde podemos estar es en tus brazos, Padre. Resguardados bajo tus alas, Señor. Y hoy queremos declarar, Señor, que tú eres ese guardador de nuestra vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solo viene de ti, Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Amén. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, porque tú, Señor, estarás siempre a mi lado. Amén. Y confío, Señor, en esa promesa, y nos apropiamos de ella, Señor, porque declaramos que tú eres nuestro protector. Y decláralo allí, lo vas a declarar con fe y vas a decir, Señor, gracias porque tú eres mi protector. Oh, protector, hacedor, en ti confío. Oh, ¿a quién iré? ¿A dónde huiré? Si yo soy tuyo. Oh, 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 mi confianza está en ti. Nada me aparta de tu amor, de tu luz.
eso venimos a ti. Aquí vengo, hoy declaro, yo soy nada sin tu amor. Mi confianza, mi esperanza, eres todo para mí. Decláralo. Aquí vengo, hoy declaro, yo soy nada sin tu amor. Mi confianza, mi esperanza, eres todo para mí. Oh, 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 oh. Mi confianza está en ti, nada me aparta de tu amor, de tu luz. Oh, yo soy nada sin tu amor, perdido aquí estoy, moriré sin ti. Oh, mi confianza está en ti, nada me aparta de tu amor, de tu luz. Oh, yo soy nada sin tu amor, perdido aquí estoy, moriré sin ti. Dale ese fuerte aplauso al Señor allí donde estás. Gloria a tu nombre, Señor. Sin tu amor no somos nada. Sin tu presencia, Señor, nos sentimos, Padre, desamparados, a la deriva, Señor. Por eso, siempre queremos estar junto a ti, siguiendo tus pisadas, Señor, escuchando tu dulce voz, sabiendo, Señor, que tú eres ese guardador y ese protector. Y saber que toda nuestra confianza, Señor, la depositamos en ti, poderoso Dios, incomparable, Señor. No importa, Señor, cuán fuerte puedan, Señor, golpearnos las circunstancias. No importa, Señor, cuántas caídas podamos, Señor, tener en medio de nuestro caminar. Tu mano nos levanta. Tu presencia nos fortalece. Tus brazos de amor, Señor, nos rodean. Y nos dices, aquí estás, aquí estoy, hijo mío, no temas. Yo nunca te dejaré, ni te desampararé. Estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Y muchas gracias, Padre, porque nunca nos dejas y nunca nos abandonas. A ti sea toda la gloria, el honor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo especial. Espero que te hayas deleitado en su presencia, que hayas podido con fe y con certeza declarar estas alabanzas para Él. Que tú puedas siempre confiar que ahí está tu guardador y tu protector. Ahora vamos al tiempo de la palabra. Espero que hayas preparado tu Biblia, un cuaderno para que tomes apuntes, para que puedas tener allí esa palabra que el Señor ha preparado para tu vida y tu corazón. Muchas gracias y quedamos en compañía de nuestro pastor Javier Pérez. Bendiciones. ¿Qué tal, amigos? Qué rico en este día poderme comunicar con ustedes. Y hoy quiero saludar de manera diferente. Hoy quiero decir
Buenos días para de pronto aquel que me está escuchando en otra parte del mundo. En el día quiero decir buenas noches para los que nos están escuchando por la noche, o buenas tardes de pronto para alguno que nos está escuchando en las horas de la tarde. ¿Por qué este saludo? Porque hemos recibido reportes de varias partes del mundo, hemos recibido reportes de hermanos que hoy se encuentran en Europa y que han tenido relación directa con nuestra iglesia, hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, en España, también en otras ciudades de Colombia. Entonces, como para tratar de llegar a todos con un saludo especial, entonces, bueno, nuestro saludo en ese sentido. Y a lo mejor lo hagamos de aquí en adelante de esa misma manera. Quiero saludar especialmente a nuestros hermanos de la iglesia que hoy obviamente se encuentran en sus casas y que están unidos a nosotros para este servicio de adoración, exaltación y bendición, y también de predicación de la palabra. Qué buena la alabanza. Hoy sentí que esa presencia del Señor a través de los cánticos, a través de las voces de estos jóvenes que dedican su vida para exaltar el nombre del Señor. Esa alabanza que nos introduce obviamente a la palabra. Y yo quiero en este momento llevarles a la palabra de Dios, y quiero que conmigo abran el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y voy a permitirme leer los primeros 7 versículos de este capítulo, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro con tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche, en este día, en esta tarde, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de alabarte a través de los cánticos, de alabarte, Señor, a través de las palmas en nuestros hogares, de un grito de júbilo, Señor, aunque estemos separados, pero muy conectados contigo, Señor. Y especialmente, Señor, a través de la palabra que ahora nos permites compartir con todos nuestros oyentes, con todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, por nuestra página de Facebook y también, Señor, por el canal de YouTube. Oh, Señor, en este momento permite que tu palabra fluya, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, el que esté en este momento tomando este lugar, y que yo simplemente me convierta, Señor, en un canal que transmito, Señor, lo que el Espíritu Santo pone en mis labios. Oh, Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este lugar, Señor, a esta transmisión, para que, Señor, tú tengas esa poderosa palabra
que edifica, que quebranta. Esa palabra, Señor, que nos lleva a una unión espiritual con nuestros hermanos, pero también, Señor, nos une al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la gloria. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendigo por siempre tu nombre. En aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero tocar un tema en este momento que lo he titulado Renovando tu amor por Dios. Repítalo conmigo allá en su hogar, ¿por qué no? Renovando tu amor por Dios. Y lo quiero basar en en algunos aspectos de este pasaje, porque obviamente la historia que se nos narra en este pasaje, que tiene que ver con la iglesia de Éfeso, precisamente nos da algunas pautas importantes para poder entender que no importa la condición en que nosotros estemos, no importa la situación por la cual estemos pasando, continuamente debemos estar renovando nuestro amor por el Señor. Que nunca pase ese amor que un día recibimos de Dios y que de pronto hace ya muchos años hemos venido fieles y constantes y firmes en el Señor. Permítame, antes de tocar unos puntos muy importantes que tienen que ver con esta iglesia, con las características importantes de esta iglesia y que nos llevan a hacer una reflexión sobre nuestra vida e inclusive sobre las características de nuestra iglesia, quiero hacer una introducción con un pequeño resumen del contexto histórico para ubicarnos más o menos en lo que era la ciudad de Éfeso y obviamente las características de esta ciudad, cómo podían en determinado momento incidir en el comportamiento de la iglesia. Déjeme decirle que Éfeso fue la capital del Asia Menor, un centro de comercio de tierra y de mar, es decir, era una ciudad portuaria. Y junto con la ciudad de Alejandría y de Antioquía en Siria, era una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Ustedes saben muy bien, y yo lo he explicado, que en los tiempos de Jesús y posterior y los tiempos posteriores, el Imperio Romano fue el imperio que conquistó gran parte del mundo y estamos hablando bajo esas premisas, es decir, el Imperio Romano siempre tendrá algo que ver en la historia de estos tiempos. Allí en esta ciudad había un grandioso templo dedicado a Artemis, que era el nombre que se le daba a la diosa allí en Éfeso, el nombre griego que se le daba a esta diosa, o también se le llamaba el templo de Diana, que fue el nombre que le dieron los romanos. Este templo era maravilloso, estuvo considerado como la 7ª maravilla del mundo, muy famoso, era un templo muy famoso en toda la antigüedad. Este templo hacía que la ciudad de Éfeso, un centro religioso de los más notables del mundo antiguo. Podemos decir también que en la época del emperador Domiciano vino a ser el centro del culto imperial. Todo esto se daba en la provincia proconsular de Asia y sus habitantes giraban religiosamente en torno al gran templo y su diosa. Es decir, todos los habitantes de Éfeso se sentían muy orgullosos del templo y especialmente de cómo religiosamente ellos desarrollaban su culto hacia la diosa Artemis o Diana,
También esto permitía que una importante industria se desarrollaba en esta ciudad y era la creación de imágenes del templo o de la diosa. Esto creó un problema bastante grande porque los artesanos de la época, en un determinado momento, cuando Pablo fue a predicar la palabra allá en Éfeso y a fundar la iglesia, él obviamente predicó contra la idolatría que se daba en el templo. Y esto creó confusión en las personas que comenzaron a aceptar a Cristo, y ellos vieron una amenaza en el desarrollo del cristianismo, porque obviamente ellos vivían de producir estas imágenes de la diosa, estas imágenes del templo, que compraban muchos de los visitantes que iban a la ciudad. Y usted encuentra, por ejemplo, si quiere ver esta historia, que es bien interesante, en Hechos capítulo 19, versículo 21 al 41, allí se encuentra el alboroto que ellos armaron cuando Pablo y sus compañeros estaban allí en Éfeso, y obviamente hacían la predicación contra la idolatría y obviamente presentando el reino de Dios. Debo decir también en esta introducción que Pablo ministró 3 años. Si no me equivoco, Éfeso estuvo dentro del itinerario del segundo viaje del apóstol Pablo, y advirtió a los efesios que falsos maestros tratarían de apartar de la fe a la gente. En Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31, nosotros encontramos que la palabra de Dios dice esto, y póngale mucha atención porque fue como algo profético que Dios le dio a Pablo en ese momento y que podría ocurrir con la iglesia en el futuro. Y Pablo dice estas palabras: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, escúcheme bien, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos por 3 años, de noche y de día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos ver y analizar que en su momento, cuando Pablo estaba allí en Éfeso, predicando la palabra, estableciendo la iglesia, llevando el mensaje del reino, y muchos aceptaban a Cristo, en los 3 años que él tuvo, la iglesia se estableció, se comenzó a reunir. Pero él lanza esta palabra profética que nosotros vemos cumpliéndose en esta palabra que Dios le revela a Juan, donde más adelante vamos a ver cómo personas justamente como las describió Pablo entraron a la iglesia para traer herejías y enseñanzas falsas. Obviamente los falsos maestros llegaron a causar esos problemas en la iglesia de Éfeso. Pero algo bien lindo es que nosotros notamos que la iglesia resistió, como podemos ver nosotros en los escritos del apóstol Pablo, refiriéndose a esta iglesia, y también en el pasaje que acabamos de leer. Ahora, ¿qué quiero en este momento que veamos? Después de esta introducción, para que usted tenga una información clara del contexto del momento actual de la iglesia, quiero ver entonces algunas características importantes de esta iglesia y cómo algunas de estas características pueden ser tenidas en cuenta en el crecimiento de nuestra vida espiritual, como exhortación de pronto para no caer en la misma situación. Y yo creo que es un mensaje vigente para la iglesia de hoy.
Déjeme aclarar también que en algunos conceptos de eruditos y estudiosos que hablan sobre los 2 primeros capítulos de Apocalipsis, refiriéndose a estas iglesias, a estas 7 iglesias que se les da el mensaje por boca del apóstol Juan, bajo la revelación que hace nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, dicen que es un mensaje que cada iglesia contiene un mensaje universal para las iglesias que iban a surgir, o para el pueblo cristiano que iba a ir creciendo en la posteridad, en los tiempos posteriores. Entonces podemos decir que la enseñanza es plena, es vigente. Podemos perfectamente sacar de allí enseñanzas apropiadas para nuestra vida y para el desarrollo de la iglesia actual. Y eso es lo que pretendemos, o pretende el Espíritu Santo en este momento, es ver cómo a través de este pasaje nosotros podemos ser exhortados en nuestra vida espiritual para tener en cuenta esa fidelidad y el desarrollo continuo que nuestra vida debe tener en el servicio a Dios. Quiero tocar 3 puntos muy importantes que tienen que ver con la iglesia de Éfeso, pero también llevarles una aplicación a nuestra vida y a nuestra iglesia. Lo primero que quiero tocar es las obras, el trabajo y la perseverancia de la iglesia de Éfeso. Permítame volver a leer los primeros 3 versículos y el versículo 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Diga conmigo allá donde usted se encuentra: y no has desmayado. Y en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí nosotros encontramos la descripción de la profecía o de la revelación que hace nuestro Señor Jesucristo a Juan. Presenta a él las características de una iglesia que es bien interesante. Una iglesia que tiene unas características de fidelidad, de perseverancia. Una iglesia que tiene unas características de obra continua en el trabajo. Y ahí resalto al menos también unas 3 situaciones importantes. Lo primero que quiero resaltar es que en la presentación que se hace, es el Señor el que se presenta con su poder y autoridad sobre las iglesias y sus líderes. Nosotros sabemos perfectamente que la cabeza de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo, con su poder y con su autoridad, porque Él se lo ganó. Allá en la cruz del Calvario, Él se ganó ese poder, Él ganó esa autoridad al entregar su vida. Por lo tanto, hoy nosotros podemos tener con claridad, con certeza, que la cabeza de nuestras iglesias es nuestro Señor Jesucristo. Permítame por qué hago énfasis en esto. Porque equivocados que están muchos cuando se presentan ante el mundo como las cabezas, como los más importantes dentro de la iglesia. Si bien es cierto que nosotros los pastores hemos sido
escogidos por Dios para su servicio, para bendecir, para orar por la iglesia, para estar con ellos. Ojo, nosotros no somos la cabeza que dirige la iglesia. La cabeza que dirige la iglesia con poder y con autoridad se llama el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Esa es la cabeza. Y lo digo porque hoy nos investimos de títulos para tratar de mostrar nuestro poderío o nuestra autoridad sobre la iglesia. Entonces surgen los, entre comillas, llamados grandes apóstoles y grandes profetas que últimamente, en estas últimas décadas, se han levantado y pretenden muchos de ellos tomar el papel de nuestro Señor Jesucristo frente a la iglesia y se ponen allí como personas de poder y autoridad para de pronto manipular o llevar a la iglesia por donde ellos consideran que deben llevarla. Pero la iglesia únicamente debe andar por un solo camino, uno solo, el camino de la palabra de Dios. Y aún desde este momento en la palabra, quiero decirle a usted, mi querido oyente, a usted, mi querido hermano, ese camino lo trazó Jesucristo y nosotros debemos andar simplemente por el camino que nos dejó Jesucristo en su palabra. Si eso no se hace, lo demás es falso, lo demás es herejía. Ahora, aquí nosotros encontramos que el Señor se presenta como el que tiene a sus mensajeros en su mano. Él dice, yo tengo las 7 estrellas, ¿cierto? Los protege, los bendice y los forma. Es Él. Además, el Señor Jesucristo es quien anda en medio de los 7 candeleros o de las iglesias. Es únicamente Él. ¿Por qué? Porque es Jesús el que le da vida a la iglesia. Él es el que con su presencia gobierna la iglesia en bendición. Él es el que dirige la iglesia, Él es el que enseña la iglesia. Note usted, por ejemplo, que en el versículo 2 podemos agregar frente a esta reflexión que estamos haciendo, que el versículo comienza, yo conozco tus obras, yo conozco. El Señor es el que conoce la iglesia. Él conoce el servicio que desarrolla la iglesia. Para Él no es desconocido lo que la iglesia hace. Él conoce el trabajo de la iglesia. Él en este caso conocía el trabajo de la iglesia en Éfeso. El Señor reconoce, por ejemplo, aquí en Éfeso, su persistencia, su perseverancia. Él reconoce su servicio. Así también reconoce, y como lo declara en la palabra, la resistencia que esta iglesia le hace a los falsos ministros. La iglesia perseveraba fielmente a pesar inclusive de los adversarios, de las adversidades, de las persecuciones, a pesar de todo lo que podía surgir alrededor de la iglesia en esta ciudad tan religiosa y tan idólatra. Lo segundo que quiero resaltar en este primer punto es que durante un largo periodo la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. ¿Sabe que me llama mucho la atención esto? Me llama mucho la atención. Porque esta labor en la iglesia no era fácil. Era una labor complicada. Porque era una labor en medio de una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales inmorales asociadas a la adoración de la diosa Artemis o Diana. Es decir, una de las cosas que religiosamente hacían los habitantes de Éfeso en su relación con la diosa y con este templo tan importante que había en la ciudad, era precisamente que en medio de su religiosidad
no importaba la situación inmoral, especialmente en la parte sexual, porque para ellos había un libertinaje en este sentido. Entonces ya nosotros podemos considerar lo difícil que era para la iglesia dar un mensaje, por ejemplo, de vida santa, de llevar a todas las personas que iban llegando a la iglesia a entender que muchas de esas prácticas con las cuales ellos llegaban y que estaban acostumbrados a hacer cuando le rendían culto a Artemis o a Diana, la Biblia los prohibía, la Biblia los condenaba. Y algo bien interesante que caracteriza a la iglesia es que no es una iglesia permisiva frente a estos tipos de pecado que la gente practicaba. Era una iglesia que mantenía su santidad. Es decir, la persona que llegaba tenía que entender lo que la palabra de Dios decía, el mensaje de santidad. Y tenía que comenzar, obviamente, a cambiar su vida, a permitir que el Espíritu Santo, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo sanara el corazón de cada persona. Y toda esa práctica pecaminosa que ellos estaban acostumbrados a hacer, tenía que comenzar a ser reemplazada por una vida de santidad y por virtudes que la palabra de Dios dice que deben hacer parte dentro de la vida del creyente, dentro de la vida del Hijo de Dios. ¿Por qué es importante analizar esta declaración que Dios hace allí a través del apóstol Juan? Porque nosotros no podemos negar que también estamos viviendo en una etapa en que el pecado se ha difundido de una manera escandalosa. Estamos viviendo tiempos en que la inmoralidad sexual es pan de cada día en las personas y pasa desapercibida o pasa permisivamente frente a la sociedad. Es decir, ahora cualquier persona que practica inmoralidad sexual y todo esto, antes es catalogado como una persona tremenda, una persona viva. Qué tremendo, hermanos, tener que enfrentar este tipo de situación. Es popular, en estos tiempos es popular ser tolerante con diversos pecados llamados decisiones personales, muy entre comillas, o estilos alternos de la vida y otras expresiones que se le dan ahora para tratar de justificar el pecado y permitir que hasta los creyentes de la iglesia caigan en esas prácticas. Pero déjeme decir algo, hermano. Cuando el cuerpo de creyentes, escúcheme bien lo que voy a decir, cuando el cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone en peligro el testimonio de los creyentes y se pone en peligro la santidad de la iglesia. Y también se pone en peligro la veracidad de la palabra de Dios. Recuerde, amado hermano, recuerde que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que cualquier aprobación que el mundo le pueda dar. Y esto lo digo tajantemente, claramente, con una verdad que la palabra de Dios dice. Me encanta la parte inicial que presenta Juan en su profecía frente a esta iglesia. Era una iglesia radical frente al pecado. Era una iglesia radical frente a las prácticas religiosas inmorales que dominaban la ciudad de Éfeso. Y yo creo que ese es un ejemplo claro para las iglesias de este tiempo, para nuestra iglesia. Y querido hermano que me estás escuchando allí y que perteneces a nuestra iglesia, tal vez aquella persona que me está escuchando y que posiblemente no pertenece a nuestra iglesia, pero está interesado en escuchar las verdades bíblicas
Dios no tolera el pecado. Dios no justifica el pecado de ninguna manera. No hay justificación ante el pecado. El pecado lo condena la palabra de Dios como infracción ante la ley, como falto a la verdad de lo que Dios dice en su palabra, y por lo tanto toda iglesia que en estos tiempos se presenta como una iglesia cristiana, cristocéntrica y bibliocéntrica, tiene que condenar toda práctica pecaminosa y no permitir que el pecado llegue a nuestras iglesias bajo ninguna justificación. No podemos tolerar el pecado. Lo tercero que yo encuentro en este punto es que la iglesia de Éfeso también aborrecía a los nicolaítas, la obra de los nicolaítas. Bueno, vamos a tratar de definir un poquitico esto. En el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. A ver, hay históricamente, en cuanto a las investigaciones que se han hecho, a qué se refiere este texto, posiblemente o casi todos coinciden en que era una secta que mezclaba el gnosticismo con cultos paganos y promovía la inmoralidad sexual. Algunos también, sin plena confirmación, señalan que había dentro de la iglesia un diácono que se llamaba Nicolás y que de pronto fue el director de esta herejía, pero esto no está muy claro. Lo cierto es que aquí la palabra de Dios está diciendo que eran unas prácticas que iban en contra del cristianismo, en contra de la palabra de Dios. Y por lo tanto la iglesia lo rechazaba y no permitió que entraran a la iglesia, que afectaran la membresía de la iglesia. Es decir, se puso seria. Y ¿sabe usted que me llama mucho la atención esto? Porque en este tiempo, bajo la sombra de algo que desde hace muchas décadas venimos nosotros conociendo, como es la llamada la nueva era, que ha tratado como de conformar, de sacar cosas de las diferentes religiones para mezclarlas y de pronto llevar una enseñanza equivocada a las iglesias, presentadas eso sí de buena forma, y pareciendo que Dios se agrada a través de esas prácticas o a través de esas declaraciones. Por ejemplo, la nueva era dice: todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. O todas las religiones conducen a Dios. Eso suena como muy, muy interesante para alguna persona que no conoce la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no importa en la religión que tú estés, no importa lo que te enseñen en cualquier religión que tú estés, no importa lo que tú hagas en tu vida religiosa, simplemente si lo haces de buena fe, si lo haces con muy buena voluntad, estás bien delante de Dios, y eso que estás haciendo entonces te conduce a Dios, así sencillamente. Y entonces, obviamente, estamos viviendo, yo lo decía en días pasados, estamos viviendo en tiempos donde la gente está acostumbrada a lo superficial, a lo rápido, a lo que se dice y que suena bonito o suena bien. Y entonces obviamente la gente atiende más como ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos. Se sienten cómodos. Entonces esta nueva era ha traído, se ha inmiscuido en lo que es la música, en lo que es las prácticas terapéuticas,
en lo que es los escritos religiosos, entonces la palabra de Dios, la Biblia, es tan importante como un escrito de Buda, o como un escrito del Corán, o como un escrito de Confucio. Es decir, es tan válido el escrito bíblico como el escrito de cualquiera de estos mal llamados apóstoles de las religiones o profetas de esas religiones, que obviamente dejaron sus escritos, que literariamente pueden tener cosas interesantes, pero que no llevan a la persona a una responsabilidad, como Dios lo pide en su palabra, en cuanto a su vida espiritual. Porque es que Dios es muy claro, Dios es exigente en su palabra. La vida cristiana, cuando uno la analiza en la palabra, no es una vida fácil. Dios no quiso aquí como suavizar las cosas para que tú y yo nos sintamos bien en la relación con Él. No, Dios fue tajante. Dios condena la mentira, Dios condena el adulterio, Dios condena la fornicación, Dios condena las prácticas idolátricas, Dios condena la codicia, Dios condena el atentado contra la vida de otra persona. Dios es claro. Y cuando nosotros miramos la sociedad, encontramos que muchas de estas situaciones donde Dios es radical y es tajante en su palabra, para la sociedad actual hay que tener tolerancia frente a estas situaciones. Dios es, por ejemplo, muy tajante en cuanto al matrimonio. Dios estableció un matrimonio original entre un hombre y una mujer. Y ahora las sociedades están desvirtuando esto y ya han llegado al punto de establecer leyes donde un hombre con un hombre se puede casar, donde una mujer con una mujer, y todas estas prácticas inmorales, pervertidas, son toleradas porque queremos hacerle fácil religiosamente o espiritualmente la vida de las personas. No, yo tengo que ser en este momento drástico y tajante frente a las iglesias y frente a la palabra. La palabra es una palabra santa. La palabra es una palabra que exhorta. La palabra es una palabra que cambia, que restaura, que redime, que hace a la persona nueva. Por eso la palabra nueva dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, diferente al mundo, diferente a los demás. Es eso. Y cuando nosotros analizamos esta palabra, vamos a encontrar que el Señor Jesucristo exalta la obra de esta iglesia, donde ellos están condenando el pecado que de pronto, con el pecado con que de pronto llegaban las personas a la iglesia para llevarles a una vida santa, pero también unas prácticas religiosas que un movimiento llamado o dirigido por alguien, en todo caso nicolaita, se quería mezclar en la iglesia, que promovían el pecado practicado en esa época, las prácticas pecaminosas. Y Dios dice, te felicito por eso. Y qué bueno que en nuestras iglesias ahora escucháramos una palabra de parte del Señor diciendo, esto tienes de bien. Esto tienes de bien, que condenas el pecado, que a los falsos profetas los haces mentirosos, que a los falsos que ministran la palabra tú los condenas y tú los sacas de la iglesia. Y eso es lo que tiene que hacerse en este tiempo. En segundo lugar, lo que quiero tocar es que la iglesia había descuidado su primer amor por Jesucristo. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, la iglesia tenía una cosita que corregir. El Señor Jesucristo exalta la obra de la iglesia frente al pecado, frente a los falsos profetas, frente a los falsos apóstoles, pero le hace un llamado de atención en cuanto a haber descuidado su primer amor. Así como
cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes que se enamoran de nuestro Señor Jesucristo, que hacen una entrega de vida a nuestro Señor Jesucristo, experimentan un entusiasmo que uno no lo entiende en ese momento. Lo digo personalmente. Cuando ellos se dan cuenta lo importante del paso que se ha dado de ser perdonado, entonces ese entusiasmo por Jesús se manifiesta de varias formas. Hay mucho deseo de ir a la iglesia, hay mucho deseo por estudiar la Escritura y conocer más de Dios. Hay un deseo por compartirle la experiencia que uno ha vivido a otras personas. Ocurren cosas interesantísimas en la vida de esa persona que ahora tiene un entusiasmo inusitado por mostrar y por hablarle a todo el mundo de lo que ha ocurrido en su vida. Pero cuando nosotros perdemos de vista, ojo, cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por ese perdón que nosotros hemos recibido. Me llama la atención lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Él dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y este texto, permítame, está en el contexto de lo que yo llamo la escalera del éxito, escrita por el apóstol Pedro, cuando él dice, a vuestra virtud añádanle conocimiento, ¿sí? Él dice, vosotros también poniendo toda diligencia o insistencia o perseverancia en esto mismo, añadan a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y entonces agrega, pero el que no tiene estas cosas, ¿sí? El que no tiene estas cosas dice que tiene la vista muy corta, que es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Es tremendo, a la vez que hermoso este pasaje del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que sucede? En los primeros pasos de su vida cristiana, por ejemplo, el caso suyo o el caso mío, pudimos haber sentido entusiasmo, aunque en ese momento no teníamos conocimiento. Escúcheme bien lo que voy a decir. El entusiasmo inicial se da sin tener mucho conocimiento bíblico. Pero a veces, ojo, a veces, ya cuando adquirimos mucho conocimiento bíblico, entonces se nos baja el entusiasmo. Y ni lo uno es bueno, ni lo otro tampoco. Porque cuando uno entrega la vida al Señor Jesucristo, y aunque su entusiasmo lo lleva a hacer muchas cosas que quiere hacer para mostrarle a todo el mundo lo que ha ocurrido, eso se hace sin conocimiento bíblico porque todavía no hemos sido discipulados. Y entonces la Biblia llama a ese tipo de personas neófitos. ¿Qué quiere decir la palabra neófito? Una persona que todavía le hace falta conocimiento para poder enseñar o para poder compartir. Entonces de ahí que nuestras iglesias implementan educativamente lo que se llama el discipulado, que lleva al crecimiento y al conocimiento de la verdad bíblica. Pero ¿qué pasa con personas que cuando adquieren conocimiento bíblico, entonces se les baja el entusiasmo? Pierden el entusiasmo de ese primer amor, de ese primer amor. Note usted, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Ambos, escúcheme, ambas situaciones planteadas son necesarias. El creyente debe tener entusiasmo, pero también debe tener conocimiento. El creyente debe ser una persona que amenamente, alegremente, entusiastamente comparte la palabra, habla de Dios, da testimonio, invita a las personas a la iglesia, da una enseñanza bíblica. Eso lo tiene que hacer el creyente entusiastamente, alegremente, desbordando su alegría, su experiencia con el Señor. Pero esto tiene que hacerse con conocimiento. O sea, si tú estás asistiendo a una iglesia, es necesario que, aparte de ese entusiasmo que tienes por haber dado ese paso, tienes que ser discipulado, recibir enseñanza de la palabra para que equilibres de una manera intensa y profunda lo que la palabra de Dios dice, para que el creyente tenga buen conocimiento y pueda compartir con autoridad. Ahora, miremos a ver. Note usted, dice que perdió el primer amor. ¿Qué significa eso? Bueno, podríamos interpretarlo de varias maneras. El primer amor, el más importante amor. La Biblia al día, por ejemplo, dice, ya no me amas como al principio. Aquí dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Biblia al día dice, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Es interesante porque la palabra Éfeso, por ejemplo, en el caso de la iglesia que está en esta ciudad, esa palabra Éfeso significa amada, deseable. ¿Qué sucede? Que frente a al significado de ese nombre, podemos decir que Dios amaba a la iglesia, que Dios deseaba a la iglesia, que Dios estaba con la iglesia. Es decir, Dios tenía un amor especial por la iglesia, pero lo que aquí nosotros estamos encontrando es que la iglesia no correspondía con ese amor de Jesús. Es decir, poco a poco, ojo, poco a poco el amor por el Señor se descuidó hasta llegar prácticamente a apagarse. Aquel amor empezó siguiendo los pasos del Señor, buscando su presencia en oración, en alabanza, alimentación de su vida a través de la palabra, a través de la adoración, de la búsqueda del Señor. Pero ¿qué sucedió? Que lo que trata de decir el texto es que fue menguando, que la rutina religiosa ocupó aquel lugar y aunque servía a Dios, ya no lo amaba como al principio. Y bueno, ¿qué reflexión podríamos tener frente a eso? Tal vez yo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu amor por el Señor? ¿Cómo ha seguido tu vida en todo el tiempo que has estado en la iglesia, en el Señor? Si tú consideras que tienes el mismo amor ahora que el que tuviste al comienzo, ¿está igual? ¿O crees que de pronto ha menguado? Yo creo que este tiempo que estamos viviendo, donde el Señor nos está permitiendo estar en quietud en nuestros hogares, es tiempo de hacer reflexión sobre nuestra vida espiritual. Yo creo que tenemos que salir animados. De este tiempo tenemos que salir animados. Tenemos que salir con una visión diferente. Tenemos que salir con ese impulso que un día tuvimos para compartir la palabra, para hablarles a otro de Cristo, para leer la palabra, para estar en devocional directo con Dios, en oración con el Señor. Este tiempo lo está permitiendo Dios para que el Espíritu Santo, escúchame, para que el Espíritu Santo toque tu vida y toque la mía, renueve tu vida, restaure tu corazón. Es más, en
En este momento yo hago un llamado a todo aquel que me está escuchando y que de pronto por alguna razón dejó la iglesia, por alguna razón se retiró de su vida cristiana. Dios te está permitiendo este tiempo para decirte: vuelve a mí, vuelve a mí. Todavía mi amor está por ti. Y simplemente nosotros tenemos que levantar nuestros ojos ante el Señor y volverle a decir: Señor, y yo quiero reanimar mi amor por ti. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Ojo, mire lo que dice el Señor, que si la iglesia no vuelve al primer amor por Dios, entonces dice allí la palabra: quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significación tiene esto? Está comparándose la iglesia con el candelero. Ustedes recuerdan que dentro del templo e inclusive en el santuario que inicialmente el Señor diseñó para el pueblo de Israel, había un candelero. Y este candelero permanecía encendido las 24 horas del día. Lo que aquí quiere decir es que quitar el candelero de su lugar quiere decir que la iglesia perderá la luz de Cristo, que por un momento dado resplandecía o perdería la presencia de Dios. Lo mismo en tu vida. Si tú perdiste ese amor, lo que esto quiere decir es que perdiste el fuego del Señor. Perdiste la luz que iluminaba tu vida. Perdiste la presencia de Dios. ¿Qué es el llamado que Dios te está haciendo en este momento? Que vuelvas a esa luz, que vuelvas a esa presencia, que vuelvas a esa relación perfecta con Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. ¿Recuerdas lo que dice el Señor Jesús allá en Mateo cuando Él dice que de nada sirve una luz debajo de la mesa? Esa luz tiene que salir y resplandecer. No sé si en este momento tu luz esté debajo de la mesa, pero si tu luz está debajo de la mesa, es necesario que salga nuevamente para iluminar al mundo con Cristo Jesús como presencia poderosa en tu vida. Y el último punto que quiero tocar en esta reflexión es el Espíritu Santo y su papel en la restauración del primer amor por Dios. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí encontramos que a continuación San Juan trata de atraer la atención de sus lectores para que mediten seriamente en el sentido del mensaje que les acaba de exponer. El que tenga oídos, es decir, el que quiera aceptar este mensaje, acéptelo. El que quiera recibir este mensaje, recíbalo. Pero el que no lo quiera recibir, también es libre. Jesucristo en los evangelios emplea frecuentemente esta misma expresión. El Espíritu que habla es el mismo Espíritu Santo, inspirador de los profetas. Aquí el Espíritu Santo se presenta a través de nuestro Señor Jesucristo y revela a Juan el mensaje a las 7 iglesias. Es el Espíritu el que está hablando sobre las iglesias. Es el Espíritu el que nos está hablando esta noche. Es el Espíritu el que quiere tener un contacto contigo en esta noche. El texto, escúcheme bien, el texto
nos llama a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a dejar ya cualquier dureza, cualquier incredulidad. El Espíritu quiere que hoy tu corazón esté sensible, blando a la palabra de Dios, a este mensaje. Dios quiere que vuelvas al primer amor, o Dios quiere que entregues su vida para que experimentes ese primer amor que en esa relación con Dios podemos tener. Ese es el llamado que Dios te hace en esta noche. Y mire cómo termina el texto. Esto es emocionante. Esto le hace a uno, como decía un pastor una vez que hablaba de la importancia de sacarle la enseñanza a la palabra, él decía, se me ponen los vellos de punta. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Le daré de comer del árbol de la vida. Es decir, si tú aceptas esta palabra de hoy, vendrás a Cristo. Cristo entrará en ti. Y recuerda, allá en el huerto del Edén habían dos árboles. El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva pecaron comiendo del árbol del bien y del mal, pero se les alejó del árbol de la vida. Pero ahora, escúchame bien. Ahora lo que el Señor te está diciendo es, ven a mí, acepta mi palabra, abre tu corazón a Jesucristo, mi Hijo, y escúchame lo que dice, y yo te daré de comer del árbol de la vida. Vivirás para siempre. Vivirás para siempre al lado del Señor. Viviremos para siempre al lado del Señor. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece hermoso? A mí me parece esto espectacular, tremendo. Por eso yo, cuando oro, continuamente le pido al Señor, Señor, no importa, yo quiero que lo que en todos estos años que he estado predicando tu palabra y pastoreando iglesias, eso quede atrás. Eso quede atrás, ya eso no vale. Lo que vale, Señor, es lo que todavía tengo por hacer. Todavía lo que vale es los años que tú me des para servirte, porque ¿sabes qué, Señor? Yo le oro eso al Señor. Quiero ser fiel hasta el último día de mi existencia aquí en la tierra. Fiel. Quiero perseverar en ti hasta el último día que yo habite esta tierra. ¿Por qué? Porque después quiero disfrutar del árbol de la vida. Quiero disfrutarlo. Quiero que eso se haga una realidad en mi vida. Y quiero que se haga una realidad en tu vida, en cada persona que me está escuchando. Es el ruego al Señor en esta noche, que esta realidad del árbol de la vida se haga patente en ustedes que me están escuchando, pero también en mí, que estoy con el Señor, para estar por siempre y para siempre en la presencia del Señor, en el reino de Dios. Gracias, Señor. En este momento oro y clamo, Señor. Voy a tu trono de la gracia en un clamor intenso, en una súplica, Señor, ante ti,
Quiero a través de este ruego, Señor, tocar tu corazón, Señor. Y frente a esta palabra, Señor, permítenos, Señor, renovar nuestro amor por ti. Señor, no queremos ser sentenciados por ti, Señor, diciéndonos que has perdido tu primer amor. Hoy queremos aprovechar este tiempo para renovar nuestro amor, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, Padre. Pedirte perdón, Señor, si hemos caído en la frialdad de nuestra vida espiritual. Aún, Señor, pedirte perdón si hemos sido afectados por la tolerancia que el mundo hace de las cosas que te ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, contundentes frente a la verdad, radicales ante la verdad, Señor, y no ser permisivos frente a lo que el mundo, Señor, está haciendo cuando está cambiando las verdades bíblicas por las mentiras de esta sociedad. Yo condeno, Señor, hoy ante ti, Señor, toda la inmoralidad sexual, todas las mentiras, y aún condeno todas las leyes, Señor, que se están haciendo para tergiversar y para cambiar el principio bíblico frente a la vida de las personas. Declaro, Señor, que el pecado, Señor, es condenado por nuestra iglesia, por nuestra vida. Hoy levanto, Señor, una voz profética, una proclamación clara, Señor, como lo pides tú en tu palabra, para que haya un arrepentimiento de la gente del pecado, de la maldad, de la iniquidad, Padre. Aún en este momento hago un llamado, Señor, para aquellas personas que me están escuchando. Si hay necesidad de hacer una renovación de la vida, Señor, permite que allá en sus casas puedan arrodillarse delante de ti y clamar por sus vidas espirituales. Pero si está escuchando este mensaje por primera vez, Señor, permite que tu Espíritu Santo toque los corazones y que ellos vengan a ti. Gracias, Dios, en esta noche por darnos tu palabra y por llevarnos a un entendimiento de lo que es volver a renovar nuestro amor por ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y yo hago un llamado ya para concluir a todas las personas que nos están viendo y escuchando. No sé cuánto tiempo la iglesia va a estar sin el templo, sin poder asistir al templo. La iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros, las personas. No sé cuánto tiempo la iglesia podrá estar sin venir al templo. Pero lo que sí quiero decirles es que no importa el tiempo, seguimos unidos. Permítame parafrasear una máxima que he escuchado de un hombre que me gusta escuchar sus devocionales, pero él siempre dice: aislados sí, desconectados no. Esa máxima podemos manejarla nosotros. Aislados sí, desconectados no. Yo quiero que mantengamos unidos a través de lo que la iglesia hace, a través de los cultos el miércoles, de los cultos el sábado. Estamos tratando de reunirnos para implementar algún tipo de trabajo de discipulado que queremos hacer a través de las redes sociales, dependiendo del tiempo que el gobierno decida mantener las iglesias sin reunión. Oramos para que sea lo más corto posible, porque la verdad, cuánto nos hacen falta nuestros hermanos
para abrazarlos, para compartir con ellos el mensaje de Dios. De todas maneras, quiero desearte una feliz semana. Seguimos orando para que Dios obre en medio de esta situación y que muy pronto, pero muy pronto, podamos ver que ya todo esto comienza a pasar y volver a la normalidad. Que Dios te bendiga ricamente. Que Dios te guarde. Te amo con todo mi corazón.